en esta actividad que tenemos. Quiero agradecer en nombre de los amigos por Israel a todos los amigos que tenemos hoy presentes, también a los amigos de la comunidad Bet Hillel, que también nos acompañan. Y la charla que vamos a escuchar hoy, Tres mujeres y un legado, en ella podremos escuchar a tres mujeres que contarán su ser judío como herencia milenaria, cuyo único pasaporte es el de transmitir de generación en generación. Esta es una actividad sobre la identidad judía universal, más allá de las diferentes diásporas de nuestro pueblo y con las costumbres, la cultura, todo lo que se fue sumando. Tenemos entre nuestros queridos panelistas a la periodista y escritora Marta Wolf, investigadora de la cultura judía en la Argentina, editora y directora de documentales judíos, autora de varios libros como Inmigrantes judíos pioneros de la Argentina, Judíos argentinos y Judíos y argentinos, y el últimamente recién publicado, recién salido a la luz, que es Todos juntos, me olvidé, Marta. Todos juntos se escribe separado. Todos juntos se escribe separado. Perdón, Marta. Lo leí tantas veces que ya me... Bueno. También tenemos a nuestra querida Graciela Rothman, docente, escritora e investigadora de temas sobre la inmigración y la colonización en la Argentina, autora de 2 tomos de Tierra de Promesa y actualmente está en proceso de investigación de la llegada del vapor Pampa a la Argentina. Y por último, a la señora María Cherro de Azar, escritora, investigadora de la historia de las instituciones sefaradíes y de biografías de sus grandes líderes. Es coordinadora de programas Los Haberes de Curtijo, que se emite en España, miembro del CIDICSEF. La metodología de la charla de hoy va a ser, cada una va a hacer su exposición, y todas las preguntas que quieran hacer, por favor las hacen por chat, y al final de la locución de las tres, le iremos preguntando lo que cada uno haya preguntado. Bueno, nada más por mi parte. Gracias por la colaboración de nuestras tres disertantes, y Marta, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Simón. Como siempre, muy atenta a toda esta institución, organización Amigos por Israel, de facilitarnos comunicar, no digo solamente lo que uno sabe, sino lo que uno ha aprendido y lo que esta cosa tan linda que es trabajar en la vida comunitaria para conocer gente. Yo siempre digo que ha sido un puente muy grande en mi vida comenzar a trabajar en la comunidad, porque ha sido como una escuela, donde de cada uno aprendió algo hasta que también uno se definió en lo que hace. Yo elegí a Graciela, que hace muchísimos años que nos conocemos. Leí sus libros sobre todas las anécdotas y las historias de la gente de las colonias judías que tenían tanto que decir para que no se pierdan. Ella con su pluma recogió tantas anécdotas que es la historia. Es la historia de la colonización judía a la Argentina, y con la que hicimos una película que se llamó Con los pies en la tierra, que también nos amplió enormemente el conocimiento sobre la inmigración, sobre la Jewish colonization. Y he aprendido, porque no sabía nada, o apenas algo, de los sefaradíes, no solamente de la Argentina, sino del mundo. Yo conocí a María Cherro de Azar cuando yo tenía un programa en muchísimos años sobre las mujeres, y un día dije, quiero invitar a las mujeres sefaradíes para que nos cuenten sus tradiciones, para que nos hablen de su cultura, y apareció María Cherro de Azar, y a partir de aquel día hasta hoy puedo decir
que me deleito con su conocimiento, con lo que sabe, con lo que transmite, con sus libros. Las dos mujeres que elegí son dos mujeres que aportan muchísimo a la comunidad, y María lo hace desde el punto de vista de instituciones sefaradíes que tenían su historia guardada, y también de rabinos que ella da a conocer para perpetuarlo a través de libros. Y como somos dos ashkenazíes contra una sefaradí, le vamos a dar el puntapié inicial a María para que nos cuente. María, ¿cómo descubriste tu legado de ser una mujer sefaradí, que dicha de otra manera es ser una mujer judía, de los que huyeron de España y todo el periplo? Contanos cómo descubriste tu legado, y bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Marta. Muchas gracias a Simón por invitarnos y a vos por generar este encuentro, que por supuesto me gusta mucho porque el tema de la difusión de nuestra cultura, que como bien decías, estábamos casi escondidos, no la habíamos sacado a la calle, no habíamos intercambiado con estas cuestiones de costumbres domésticas, caseras, sinagogales, institucionales. Así que realmente tarde me di cuenta de que era un patrimonio valioso, de que tenía unas diferencias, de que teníamos un color y un sabor distinto, que celebrábamos de diferente manera, que cocinábamos también, que en realidad todas las celebraciones y toda la vida comunitaria y familiar era bien diferente, tenía un color propio y unas reglas propias, porque también tiene los rituales, hay que cumplir con ciertas reglas, las costumbres también se perpetúan por esta repetición, por esta posibilidad que tenemos de celebrar de un modo, ¿no? Tanto la alegría como también la tristeza. Todo se representa a través de rituales y de comidas. Y yo tengo que decir que un momento, por ahí en los años, a fines de los 90, me invitaron a una reunión donde estaba Helen Gutkowski, y entonces ella estaba escribiendo su libro sobre las comunidades sefaradíes, y fue ahí, en ese momento, que yo me di cuenta del valioso patrimonio que teníamos, de estas diferencias que había con el resto de las comunidades, con el resto de las poblaciones y toda la inmigración que había llegado a Buenos Aires, a la Argentina. Yo provengo de una familia de judíos de Alepo, mis 4 abuelos eran de Alepo, inclusive mi papá era inmigrante de Alepo, y esta posibilidad de tener estas costumbres y reconocer que ellos fueron también en el barrio de 11 fundadores de una sinagoga tan importante como es la sinagoga Yesotadat, donde el rabino Sheber presidió tantos años. Y luego, cuando se mudaron al barrio de Flores, también fundaron la sinagoga Share Zion, que también había por ahí por los años 20, ya la gente se iba mudando a las zonas más alejadas de 11. Entonces, con esta historia, que ahora me doy cuenta, de verdad, lo confieso, que no reconocía que mis antepasados, mis abuelos, habían sido fundadores de sinagoga, y este trabajo que yo desarrollo ahora últimamente, que es la investigación de la fundación de las sinagogas y las instituciones de Buenos Aires, ¿no? Es hace pocos meses que pensé en eso y dije, con razón, yo estoy todo el tiempo averiguando y trabajando y haciendo los libros y entrevistas y todo esto, y realmente mi abuela fue también creadora de una pequeña escuela en la sala de su casa, así que todo esto también me llevó a, digamos, es como que lo tengo en las venas, ¿no? Circula en mí y aparece cuando puede esto. Así que eso me resulta muy, muy grato también, saber que formo parte de una
elite, de una estirpe, de un linaje más que nada, que son trabajadores comunitarios. Así que, bueno, a partir de eso reconocí también todas estas diferencias de lo que es ser sefaradí y tener este tipo de costumbres y tradiciones que hacen a la vida cotidiana desde la organización. Yo pienso que la cultura sefaradí tiene una estructura, tiene un orden, una organización, digamos, para la semana, para el mes, para las celebraciones del calendario y para las celebraciones del ciclo de vida. Y esto son dos columnas, digamos, ¿no? Y alrededor de esas columnas se revisten con las comidas, con las costumbres, con las bendiciones, con los rituales. Todo esto me parece que es lo más importante, ¿no? Que es lo que sostiene esta cultura. Así que en función de eso me pareció interesante también investigar en estas instituciones, en el trabajo de sus líderes, de sus rabinos, que para aquellos años eran personas humildes, trabajadoras que se dedicaban a enseñar y a transmitir. Y entonces cuando llegaban del templo, mi abuelo, mi papá, los sábados a la noche, alrededor del brasero, como una escena legendaria, milenaria, típica, nos contaban los cuentos que contaban los rabinos en la sinagoga el día sábado, ¿no? Y esto también es un bagaje que tiene que ver con enseñanzas morales, con fábulas, con anécdotas, con historias legendarias de la cultura de Alepo. Y esto a mí me colmó, digamos, mi vida, y en función de esto, mi trabajo y mi necesidad de escribir y de transmitir todo esto que tiene que ver con estas dos columnas que sostienen la cultura sefaradí, que son las celebraciones y los ritos y costumbres, las comidas, las bendiciones, y todo esto que hace a la vida cotidiana, ¿no? Y los días especiales y durante la semana. También tiene una organización muy interesante, más allá de que la mujer es la continuadora de todas estas costumbres, digamos, en sus espaldas está repetir las recetas, cumplir con los rituales, encender las velas, llevar aceite al templo, como eran, ¿no? En estas bendiciones, generar constantemente actividades y actos que tienen que ver con la repetición, con la tradición, con las buenas costumbres, con la limpieza, con el orden, con la ayuda, porque también de esto se trata, ¿no? La ayuda en la transmisión de los valores y en la transmisión del conocimiento que hace a la vida, ¿no? Yo pensaba en esta cosa de que, bueno, le llevaban almendras a la que estaba, a la parturienta, a la que recién había parido, para que tenga mejor calidad de leche, ¿no? A la que, qué sé yo, cuando había alguna situación de emergencia, llevar aceite al templo y encender una vela, esta cuestión de la fe, las costumbres, la transmisión, la enseñanza, ¿no? La enseñanza de cómo repetir y mejorar cada día esta vida cotidiana, especial, difícil, ¿no? Porque hay reglas de austeridad y reglas de opulencia. Se puede celebrar en la austeridad y se puede celebrar en la opulencia. Las dos formas, digamos que los menúes pueden ser de acuerdo a las condiciones de cada familia. Así que alrededor de estas dos columnas que digo yo, la mujer ha transmitido y ha repetido y ha considerado estos valores de la cultura. Bueno, muy bien, te agradezco, María. Yo confieso que a partir del momento que conocí a María, que venía al programa y contaba que había tradiciones para todo,
Y tuve un ataque de envidia, dije, qué ganas de ser sefaradí, porque en la comida, los cánticos, que la parida, que la novia, que las bandejas, me pareció tan rico, sus amuletos, sus cánticos, así que lo que sí quiero agregar antes de darle lugar y agradecerte, María, es que al lado de María uno también aprendió, y yo lo aprendí a través de un trabajo que hice, que no hace muchos años los sefaradíes se conocieron con los ashkenazíes. Hoy tenemos este medio, tenemos teléfonos, tenemos el cine, indudablemente hay mayor conocimiento, pero por ejemplo, cuando los alemanes llegaron a Shanghái refugiados durante la Segunda Guerra Mundial, también ahí estaban instalados en Shanghái sefaradíes que habían venido de Damasco unos años antes y no se conocían porque unos hablaban yiddish y otros hablaban alemán, y María ha contado que en los campos de concentración los ashkenazíes no sabían a veces ni de la existencia de los ashkenazíes. ¿Es verdad o no, María, esto Sí, que acabo de correcto. decir? Como no hablaban la misma lengua, parecía que hablar el judío español no eran judíos. Entonces ahí surgían hasta que decían el Shema Israel, o algún gesto, o alguna bendición, o algún ritual judío que se cumplía en alguna celebración, y entonces lo aceptaban y reconocían como judío, porque al no tener la misma lengua, bueno, no estaban reconocidos como judíos. Pero inclusive cuando llegaron los inmigrantes y acá se hacían las colectas y estaba el Keren Kayem y había otras instituciones, los eskenazíes hablaban yiddish, iban los sefaradíes y no le entendían nada. Hasta que un día don Ezra Teuwal los convocó a todos para hacer una reunión, para hacer donaciones y hablar, y entonces don Ezra Teuwal habló en árabe. Entonces los eskenazíes no lo entendieron nada. Entonces le dijo, bueno, eso nos pasa a nosotros cuando ustedes hablan en yiddish. Claro. Y a partir de entonces generaron otros vínculos. Y como vos decías también, hasta fines de los años 60, los matrimonios eran únicamente entre sefaradíes o únicamente eskenazíes. Los sefaradíes no aceptaban a los eskenazíes. Después nos mezclamos. Sí, después hicimos Hummus Uchrein, ¿no? Hicimos un teleteatro que se llamaba Hummus Uchrein. Pero algo más para darle la palabra a Graciela, algo que es muy interesante, que no hace muchos años, 30, 40, diría 50 es mucho, la integración entre la participación sefaradí junto con las ashkenazí, hasta que tuvimos un presidente de Daya también, recordar sefaradí, empezó la interacción y hoy realmente se habla de los sefaradí, no diría a la par porque la cantidad de ashkenazim que llegaron con el yiddish y que eran los rusos y no los turcos, como lo llamaban ustedes. Pero realmente aplaudo toda esta difusión de la cultura sefaradí para poder integrarnos mejor. Así que gracias, María. Luego seguimos conversando un ratito. Gracias, Marta. Gracias. A Graciela Rothman, por su conocimiento que tiene de la Jewish Colonization Association, no solamente de los judíos que vivieron en las colonias, sino también del criollo con el que ella se crió en María Grande. Y siempre con sus anécdotas me parecía que era muy importante que ella hable del legado, en medio de la nada, conservar un legado. ¿Es así o no, Graciela? Sí, Marta, es así. Y uno, a partir de esto, se pregunta, ¿no? ¿Qué es ser judío? ¿Qué es ser judío en cada uno de los lugares donde uno nació, creció? En mi caso particular, yo nací en un pueblo, vos ya lo nombraste, María Grande, donde éramos unas escasas 10 familias judías, en donde yo entendía
y terminé de entender a partir que comencé a trabajar en mis temas de investigación y colonización y migración, que esto de ser judío cuando no hay una comunidad, porque en mi pueblo no había sinagoga, entonces las ceremonias, como hoy contaba Simón antes de empezar, las ceremonias se hacían en la casa. Estas escasas 10 familias que teníamos, digamos, no es que, sí, no había sinagoga, pero sí había comunidad. Y había algo así como un hilo invisible que unía a todas estas familias. Y para confirmar esos lazos estaban las fiestas, estaban las celebraciones, y estaban quienes nos recordaban por ahí, año a año. Yo voy a contar una anécdota de cuando yo era chica. Estas cosas que a mí me asombraban de pequeña, que era cuando llegaban a mi pueblo, desde Paraná, las señoras de la Bitso. Estas señoras que para mí generaban tanta expectativa, porque días antes ya se hablaba de que las señoras de la Bitso llegaban. Esas señoras que llegaban año a año desde Paraná para abrir la pushke o la pishke, esa alcancía azul, donde solo ellas tenían la llave para poder abrirlo. Y yo me sigo preguntando, ¿dónde estarán todas esas llaves, no? Pero el misterio se develaba cuando, en una lista que la dueña de casa miraba de reojo, cuánto habían aportado en intenciones en esa alcancía. Alcancía que yo todavía la conservo, ¿no? Y la tengo en uso. Otro de los lazos que se establecían era cuando para las fiestas, para esta fecha, para las fiestas de Rosh Hashanah, se recibían cartas familiares de quienes vivían afuera. Recuerdo así que las mujeres de las familias, las madres, visitaban el hospital y hacían donaciones para las instituciones locales, algo así como la mitzvah obligatoria. Y sumando a esto que también decía María, las madres en casa, porque si hay algo que identifica y une a las familias judías, es la cocina. En mi casa, las madres, digamos, ¿con qué cocinaban? Cocinaban con lo que había. Yo recuerdo el gefilte fish. Cuando vine a Buenos Aires, cuando la vida me trajo a esta ciudad, probé esos sabores más sofisticados, digamos, porque en mi casa se cocinaba con lo que había. Y lo que había era la pesca de los arroyos o de los riachos cercanos, que había que encargarle el pescado a los pescadores para que con muchos días de anticipación no los trajeran, y por supuesto que lo regalaban. Eso sí, lo regalaban a cambio de una generosa porción de leicas. Todos los años era lo mismo. Pero créeme, Marta, créanme, que esos sabores que uno conserva entre fantasías y recuerdos eran inigualables. Otra de las, también al hilo de lo que antes comentaba María, las reuniones celebratorias se hacían en las casas de familias o de los amigos, y todas tenían distintos pasos de acuerdo a la celebración, pero había algo que las igualaba, y a mí eso me quedó desde pequeña. Los mayores siempre se sentaban en la cabecera de la mesa, ¿verdad? Se hacía el relato de la celebración, y como la vida judía no era intensa, se hablaba de las cuestiones pueblerinas, de los comentarios del pueblo, de la vida cotidiana, y cuando llegaba el momento de los saludos, alguien siempre lloraba. Yo también me preguntaba, ¿por qué lloran? Esto lo pude entender cuando fui más grande, cuando a partir de las
investigaciones y entrevistas que hice, comprendí que ese llanto era por el recuerdo de las familias que habían quedado en la aldea, en el Stettel, porque las fronteras se habían cerrado para los judíos, y allá habían quedado parte de la familia. En mi casa, como era una casa de silencio, de eso no se hablaba, a uno le van quedando huecos, le van quedando historias que a uno le quedan por pensar e imaginar y decir, a ver, ¿por qué esta gente, mi familia, no hablaba de esto? Seguramente habrá habido una necesidad de dejar atrás esos recuerdos tan amargos, tan desagradables, y quedarse solo con los recuerdos más gratos. Y tal vez por eso, Marta, yo creo que hace casi 30 años me he dedicado a estudiar, a investigar la temática de la inmigración y la colonización judía, o tal vez sea para hacer propias todas esas historias de tantos y tantos inmigrantes que llegaron para hacer grande este país junto con otras colectividades. En el caso de los judíos, gracias a esta epopeya que emprendió la Jewish Colonization, por el barón de Hirsch a la cabeza, ¿verdad? Estos estudios a mí me permitieron conocer y reafirmar ese legado judío en cada una de las colonias entrerrianas, pero también en otras colonias que tuve la suerte de conocer en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en La Pampa, en Santiago del Estero, todas fundadas por la Jewish, ¿no? Así que, bueno, en todas ellas el sentido de comunidad y de identidad y de pertenencia era semejante. Yo te contaba en alguna oportunidad que estos inmigrantes que llegaron, que seguramente tenían una necesidad enorme de echar raíces, y por eso fundaron primeramente en las colonias el cementerio, la escuela, la sinagoga, estas 3 piedras basales de este pueblo del libro, y en algunas de las colonias llegó a haber mucho más de una sinagoga. ¿Por qué aparecían más sinagogas? Bueno, en algunos casos las razones podían ser ideológicas, y en otras por distancia, porque pensemos que en su mayoría los migrantes eran muy religiosos, y tanto para Shabbat como para las altas fiestas, el trayecto de su casa a la sinagoga se tenía que hacer caminando. Ahora, después del cementerio, la escuela y la sinagoga, le siguieron la fundación de las bibliotecas, que muchas de ellas tienen nombres de próceres argentinos. En las recorridas eso me llamaba mucho la atención. En Villa Domínguez, por ejemplo, se llama Sarmiento, la biblioteca que hoy es una biblioteca popular fundada por aquellos gauchos judíos y que todavía está activa, ¿no? Y también los centros culturales, esos centros culturales con enormes escenarios, a donde, según lo que me contaban, y lo tengo registrado en varias entrevistas, dice que muchas de las obras yidishes, sobre todo, antes de ser estrenadas en Buenos Aires, pasaban por el Teatro Kadima de Moisés Ville, por el Salón Manorish del pueblo Cassés, eso me contaba don Benedicto Kaplan, por el Cine Teatro de Bernasconi, que quedaba detrás de la sinagoga, que ahí funcionaba, y por el Centro Cultural de Domínguez, donde investigadores y estudiosos concurren año a año, en particular, entre otros, digamos, en particular para revisar la enorme colección de afiches de las obras de teatro que se estrenaban en la Colonia Clara. Sí, claro. Y un poco por ahí pasa esto de qué es ser judío saliendo de un pueblo como el mío,
que era un pueblo entre colonias, rodeado por un lado de las colonias judías del norte entrerriano, a Víctor, Alcaraz, Bobril, Paiticú, La Gama, y por el otro lado las aldeas de los alemanes del Volga, en donde en mi casa siempre había, como era mi pueblo el centro comercial y bancario más activo de la zona, siempre había en la mesa de mi casa, en los mediodías, o alguien de la comunidad judía o algún alemán que había venido a comprar y tenían que pasar a hacer la siesta hasta que volvieran a abrir los negocios. Y ambos, los alemanes y los judíos, se entendían por el idioma, se entendían por el yiddish. Los alemanes del Volga tenían un dialecto semejante, también de una raíz alemana, por lo tanto, es así como fui conformando esta identidad, una identidad así mestiza, sin prácticas judías intensas, pero sí con una fuerte identidad. Bueno, yo quiero decirte, Graciela, que quien ha viajado con vos, que tenés un conocimiento, hasta hace poco hizo un relevamiento de lo que queda desde el punto de vista arquitectónico, que sea de los ranchos, ¿no? El conocimiento piedra a piedra de todo lo que fue, y esto es muy hermoso, porque vos dijiste, no había un shield, pero éramos 10 familias que hicimos una comunidad. Así que te agradezco. Bien, perdón, este trabajo, esto que vos decís es una cuestión bien interesante para comentar, sobre todo en este ámbito, ¿no? Esto fue una inquietud gubernamental que convocó a un equipo que yo lo compartí con Pablo Vigera, con quien estamos llevando adelante el proyecto de los pampistas. Hicimos un relevamiento de todo lo que se mantiene en pie de la colonización judía en la provincia de Entre Ríos. Todo. Así que en 7 días de largo a ancho recorrimos la provincia y hemos hecho un catálogo con todas ese patrimonio arquitectónico que todavía está vigente. Y de vez en cuando, aunque ustedes no crean, Graciela Rothman ve alguna novela, de vez en cuando tiene tiempo, pero también que la mayor parte de lo que existe hoy lo fundaron los judíos. Las escuelas, las bibliotecas, inclusive dieron la plata para las iglesias de las mismas regiones. Absolutamente. Y dieron la plata para las iglesias y además, como digamos, esto hablando de este mestizaje que se da en el interior, para las fiestas patronales religiosas católicas en Villa Clara, por ejemplo, salen en procesión toda la grey católica y se paran frente a la sinagoga, que es una de las más bellas, aprovecho para decir, de la provincia, y rezan, y por supuesto los está esperando el presidente de la Keilah, para recibirlos con el cura, con la emoción y todo lo que esto implica. Esto habla del respeto y de la tolerancia para la convivencia, ¿no? Bueno, esto es bueno que la gente lo sepa. Ahí la veo que está en una de las ventanitas, Carmen Rosenblatt, que de ahí también aprendí cómo la comunidad judía pusieron plata para la iglesia, por eso cuando presentamos la película vinieron los de la iglesia. Te agradezco, Graciela, diste un panorama muy interesante de convivencia y de respeto. No digo que no hubo altercados antisemitas, pero en proporción fueron menores a lo aportado y a lo compartido. Absolutamente. Así que ahora me toca a mí presentarme. Bueno, yo voy a hablarles hemos recogido un legado sefaradí de parte de María Cherro, un legado de las colonias de María Grande de Graciela, y yo entonces cuando me invitó Simón dije, yo voy a hablar como una judía urbana. Mis padres fueron urbanos,
Yo conocí lo de la colonización judía cuando empecé a trabajar en la comunidad, cuando fui al Beit HaFutzot, al Museo de la Diáspora, y vi que había un caballo con un gaucho, y yo dije, pero los judíos aportamos mucho más que un gaucho judíos a la Argentina, siendo yo una mujer urbana. Entonces les voy a contar un poco cómo descubrí mi legado de que soy judía. Yo escribí hace unos años para la Biblioteca Nacional Perlasné, me habían invitado para que yo hable sobre el Yiddish. Yo el Yiddish lo chapuceo, no lo sé. Yo creo que fue un solo día al Yiddish Schule y me porté tan mal que me echaron. Siempre fui una mujer bastante rebelde. Mi mamá dijo, si no quiere que no vaya. Y para mí ser Yiddish siempre significó ser judía, pero les quiero contar cómo llegué a esa conclusión. Yo nací Yiddish, que no es lo mismo que nacer mujer o hombre, ni blanco, ni negro, ni rubia, ni morocha. Nací Yiddish, para mí es entendible solo por Yiddish como uno. Y remarco lo de una porque al nacer nena solo figuro en la sinagoga con la brajá que recibí en el registro religioso, que no es nacional sino de colectividad. Ser Yiddish es una herencia cultural y espiritual que circula en la sangre y que no puede ser diagnosticada en un laboratorio ni bajo un microscopio. Es tan invisible como el alma. En mi casa todos decían, somos Yiddish, somos Yiddish. Para mí, entonces cuando yo empecé a salir a la calle a jugar, porque yo, igual que todos ustedes, nos criamos en la calle. Nuestros padres no nos llevaban a Disney World y no teníamos trauma, por eso jugábamos en la calle. Yo le preguntaba a la vecina, ¿vos sos Yiddish? Y ella me decía, ¿qué? Una vez me invitó mi vecina, ella tomó la comunión y yo me morí de envidia con ese vestidito blanco. Mi mamá me dijo, no, eso es para los católicos, vos sos judía. Ellas son como las novias de Dios. Ahí también aprendí de que yo no iba a tomar la comunión. Después llegó Navidad. Me dijeron, no, los judíos no tenemos el arbolito de Navidad. Y ahí aprendí que los judíos no tenemos arbolito de Navidad. Después me hablaban de un Brit Milá y yo le pregunté a mi mamá qué era un Brit Milá. Mi mamá me dijo, bueno, es la circuncisión, se le corta el repliegue para que no se junte territa. Ah, dije, por eso los chicos goim hacen pish de parado y los chicos judíos, si les cortan el pito para la imaginación de una nena, hacen pish parado y los chicos judíos sentados. ¿Y por qué se entierra lo del prepucio? Porque yo, sin ser judía, yo siendo judía no soy circuncidada, entonces estoy contando cómo averigüé de que yo era judía. Bueno, cuando supe de que enterraban el pedacito y dije, bueno, ¿y nosotras qué? Y después a nosotras no nos hacían absolutamente nada, pero después aprendí la importancia que tiene la mujer, Yiddish, o sea, la mujer, cuando aprendí que ser Yiddish quería ser judía, que es la que da la religión, y es la que sin enterrar el pedacito de prepucio que se entierra porque va a la tierra, supe que tan importante es el cordón umbilical que hoy la ciencia utiliza las células muy importantes regenerativas del cordón umbilical de la mujer. Después también, yo me crié en Rivadavia y Ascuénaga. Es un pasaje, pueden entrar por Rivadavia y por Ascuénaga. Había por lo menos 100 departamentos. Y para mí fue la universidad de la diversidad. Ahí conocí a los españoles, a los italianos, a los turcos, a los griegos. Y en la calle yo sabía que yo era yiddish hasta que un día alguien me dijo, vos sos una judía de mierda. Y ahí me quedé impactada y le pregunté a mi mamá, y bueno, mirá, yiddish quiere ser judía. Bueno, así que yo aprendí que tenía dos nacionalidades, que era yiddish judía y que era judía argentina. También en el barrio aprendí, cuando murió un vecino, que los judíos en el legado, a él lo velaron en un cajón
con la tapa abierta. Mi mamá dijo, no, los judíos no, y cuando murió mi abuelo me llevaron a Tablada. Yo estoy mostrándole todos los agregados que se dieron, ni hablar de las comidas. Cuando mi mamá cambiaba un yarcoye con la señora italiana de al lado que le daba el estofado, la pasta asciutta, y que nosotros cambiábamos una empanada por un knish. ¿Y qué aprendí yo? Además, aprendí lo del Holocausto y aprendí lo que significó la política, porque cuando pasaban por mi casa las manifestaciones peronistas, por la calle Rivadavia, nos dijeron a nosotros, ustedes se quedan guardados, porque los argentinos de las manifestaciones fascistas, las nazis, los pogroms, todos no saben nada. Entonces en mi casa se hablaba dos idiomas. El de la calle, yo me tenía que callar de lo que aprendí en mi campo. Yo aprendí de las cartas que llegaban de Rusia y se ponían los papiros en el kinder, las fotos alrededor de la mesa de los que habían quedado allá en Rusia, y se leía las cartas y los paquetes que se hacían de comida, de mis tíos que habían quedado por la cortina de hierro porque estudiaban en la universidad y eran un patrimonio del comunismo. Y cuando, a medida que uno va a la escuela primaria, religión y moral, ahí, bueno, ahí también se te va sumando la identidad. En el jardín de infantes yo sabía algo de que éramos judíos porque nosotros no nos llevaban en los días de fiesta. En la escuela primaria entonces tuvimos religión, después en la escuela secundaria ya estábamos más identificados con la política porque salimos a gritar por laica y libre. Y fundamentalmente también supe mucho todo lo del Holocausto, porque llegaron sobrevivientes a la casa de mis vecinos y me explicaron, no había televisión. Yo hablo de la época que escuchábamos todo por radio y que nosotros éramos todo oreja. Y llegaron estos sobrevivientes y todas las mujeres judías prepararon comida y llegaron y cantaron y vi los brazos marcados. Y se fueron sumando entonces entre la identidad argentina, la política y también, por supuesto, las historias personales. Y como me crié en un barrio donde, bueno, a la vuelta de mi casa estaba la iglesia Valvanera, un poquito más allá, íbamos los sábados a gritar Padrino Pelado y nos tiraban monedas, ¿ustedes se acuerdan de eso? Se tiraba arroz y moneda. Después íbamos como había por la cantidad de judíos que éramos, había pocos shil. Había, entonces, el centro de panaderos se habilitaba como shil. Llevamos a la abuela, me llevaban a casa, me vestían como una muñequita para mostrarme a la bobe, a la gente que estaba en el templo. No había mujeres que cantaban, eran todos hombres. Después, por suerte, aparecieron las rabinas en esta época. Y después el hecho de pasar la calle Corrientes, esto se lo dedico a María Cherro, donde estaban los turcos que tenían las casas de telas, y después estaban las tiendas de nuestros paisanos. Y cuando me llevaban a comprar los pepinos y el bursch, y todo lo rico que había en la esquina de Pasteur y Corrientes, cuando me llevaban a la AMIA porque había entierros, se fueron sumando además de llevarme al teatro judío. Ahí aprendí de que se hablaba otro idioma y todo el entorno mío era una división entre lo que era argentino y lo que era judío. Así que de una nena que era yiddish, supo que era judía, y de una judía supe todo lo que era argentino. Hasta cuando quemaron la biblioteca del pueblo, me acuerdo que fui con mi padre de la mano y mi padre lloraba y decía, así también quemaron los libros. A medida que fueron sucediendo muchas cosas, los padres judíos nos llevaron a nosotros a Hebraica, en mi caso. Y ahí en Hebraica es donde aprendí enormemente
lo que eran las invitaciones sobre el sionismo, las celebraciones de Shabbat, mi grupo de chicos judíos que teníamos una misma cultura. Fue todo muy interesante en el proceso de cambio de la calle argentina a una institución judía. Y Hebraica fue para mí la facultad, puedo decir, donde aprendí enormemente mi ser sionista. Nosotros no éramos sionistas de ir a la Noara Tzionit. Yo conocí chicos que hacían alía en mi casa, no se hablaba de alía, pero siempre se hablaba de lo que había quedado en Europa, de las costumbres. Mi mamá teníamos la pushke, como dijo mi querida Graciela. En mi casa, como mis padres no iban a ningún club y no íbamos nosotros a ningún country, mis padres íbamos con la plegadiza al Rosedal, ¿no es cierto? Con la silla plegadiza, se llevaban los knishes, se llevaba el Kemishbroid. Y bueno, y mis padres, ¿cuál era el círculo social? Jugar al póker. Y teníamos la pushke y ahí se ponía y también ahí se colaboraba para que el Keren Kayemet compre tierra en Eretz Yisrael. Y así se fue formando esta doble identidad. Y entonces yo me pregunté, si siendo yo, aporté de activismo comunitario, mis libros, mis viajes a Israel, me casé con un alemán judío, superviviente prácticamente del Holocausto, aprendí la diferencia entre los judíos occidentales y los judíos orientales. No tenían nada que ver, así como los ashkenazim no se conocían con los sefaradim. Los alemanes no sabían lo que era un gefilte fish, comían trucha o cualquier otra cosa, tenían otra cultura, tenían porcelana, tenían peltre, y vivían no con el numerus clausus, sino tenían acceso a la universidad, y comprendí que los dos, desgraciadamente, a pesar de la apertura que tenían como ciudadanos alemanes, murieron igual perseguidos y torturados en las cámaras de gas. Entonces yo me pregunté, si yo como mujer no estoy circuncidada, ¿cómo sé que soy judía? Y bueno, mi árbol genealógico viene de la historia de la humanidad, porque me concibieron padres judíos, mis abuelos judíos. Y yo cuando estaba en el vientre de mi madre me prodigaban bendiciones para que yo naciera en un país de paz. Y hablaban ruso, y hablaban rumano, y hablaban polaco, y hablaban yiddish. Y bueno, toda esa riqueza entre lo que recibí y lo que fui adquiriendo hizo la toma conciencia total de mi legado judío, que transmito permanentemente a través de mis trabajos en el mundo judío y en el mundo no judío, porque hablando por radio siempre defendí mi ser judía, y trabajo en una publicación de Santos Biasati donde publico muchísimos trabajos míos judíos. Por lo tanto, quiero decirles que todo lo que supe yendo a escuchar a los grandes líderes, cuando pude ir a Israel, cuando pude casarme con un hombre que la mataron la mayor parte de su familia como sobreviviente, agradezco ser una mujer judía, una mujer argentina y una mujer sionista, porque voy a seguir siendo libre, de acuerdo a mis antepasados, por la existencia del Estado de Israel. Este es mi legado, el legado de la herencia, el legado de la calle, el legado de la escuela pública, el legado de la escuela secundaria, el legado de la facultad, el legado de Hebraica, el legado del trabajo comunitario y el orgullo de ser judía, que lo presento en todos lados. Esto es lo que yo puedo contar de mi legado. Así que te dejo, Simón Edbull, abierto para todos ustedes que quieran hacer preguntas a cualquiera de nosotros tres. Bueno, gracias, Marta. En realidad, esta es una charla que ustedes dieron muy cálida, y quizás la gente se emocionó demasiado con los recuerdos que tuvieron de su niñez. No hay preguntas en el chat porque toda la gente lo que hace es simplemente manifestar hermosos relatos, que están emocionados, que les gustó escuchar estos recuerdos de la niñez.
Y tenemos que llegar a la conclusión que nuestra misión en esta vida, a nuestras edades, es transmitir de generación en generación todo lo que es el ser judío. Y eso estamos dedicados y eso es lo que nosotros hacemos. Y quiero agradecerle a Marta Wolf, a Graciela Rothman, a María Cherro de Azar, por toda esta cálida conferencia, exposición que dieron. También quiero invitarlos, tenemos gente escuchando de todo el país, de Entre Ríos, del norte, de Santa Fe, de Rosario, de todos lados. Entre los presentes tenemos también, que lo quiero mencionar, a Osvaldo Quiroga. Osvaldo Quiroga, un aplauso para Osvaldo, el gran Osvaldo. El director del Museo de las Colonias Judías de Villa Domínguez, y aprovechar en este momento porque nosotros no nos vamos a volver a ver hasta el año que viene. Efectivamente, tenemos Rosh Hashaná de por medio, pero el día lunes, firmes en la idea de acompañarnos, tenemos una actividad sumamente importante. Vamos a celebrar los 130 años de la fundación de Villa Domínguez. Y ahí, a las 18 horas, ahí vamos a tener la presencia justamente de Osvaldo Quiroga, el director del museo, de Marta Wolf, de Daniel Muchnik, periodista y escritor y docente universitario, y de Graciela Rothman. Y vamos a recorrer la historia de Villa Domínguez, va a haber presencia en la misma, va a estar como invitado Manuel Lanzmann, autor de D3 Crónicas Dominguenses, y también vamos a tener presentes a hijos y nietos de los colonos que fundaron Villa Domínguez. Así que los invito a que estén nuevamente con nosotros. Les deseo a todos que tengamos un Shana Tova Umetuká, que tengamos un año dulce, que tengamos un año lleno de alegrías, lleno de salud, que podamos salir de esta pandemia en la cual estamos sumergidos. Y aunque estemos separados físicamente, estamos todos unidos por el corazón y por nuestro ser judío, que es lo más importante que tenemos. Así que, nuevamente, en nombre de Amigos por Israel y de la comunidad Bet Hillel, les damos a todo el agradecimiento. Si alguien quiere decir algunas palabras, que levante la mano, le habilitamos el micrófono y los escuchamos. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, voy a despedirme yo entonces, la muda. Yo después también me quiero despedir. También, por favor, Graciela, unas palabras. No, yo quería, había reservado para hacer algunos relatos, resultado de las entrevistas que le he hecho a muchas mujeres a lo largo de estos años. Pero bueno, esto no es posible, ya habrá tiempo para esto, porque como hoy bien dijo Raúl, esto se puso tan interesante en un momento en la previa que da para hacer otras reuniones. Así que, bueno, yo solo desear Shana Tová, Umetuká para todos, un fuerte abrazo y gracias Marta, gracias Simón y gracias Raúl por esta posibilidad de encontrarnos. Y Osvaldo, hasta el lunes. María, querida, María, tus Sí, palabras. cómo no. Yo voy a también agradecer a vos, Marta, a Simón, a Raúl, un saludo para Graciela también, y bueno, como también me he dedicado mucho a la cultura sefaradí de origen español, el judío español, les quiero saludar con añada buena y dulce, con salud cumplida, Shana Tová para todos, y lo mejor para el nuevo año. Un abrazo grande para todos, gracias Marta. Bueno, yo agradecerles a todos los que nos escucharon. Siempre sentarse a escuchar al otro enriquece. Y esa es una función que debemos tener. La gente no tiene tiempo de escuchar historias que nos han formado.
y vale la pena, porque cuando sabemos la historia del otro, el otro no es cualquiera, tiene nombre, tiene apellido y tiene una historia. Eso lo sabe muy bien Osvaldo Quiroga cuando nos abre los archivos y nos abre el museo. Y los objetos tienen su historia y la cuentan. Y nosotros que tenemos a veces alrededor nuestro gente tan interesante que pueda aportar un granito más para la historia judía, debemos rescatarlo. Así que también te agradezco, Simón, en esta tarde que nos permitió a 3 mujeres hablar del legado judío. 3 historias diferentes, pero que tienen una sangre en común, ser judías. Gracias. ¿Puedo decir algo, Por Simón? favor, claro, adelante. Bueno, Presentate, por favor. Bueno, yo soy Alisa Toker. Hola, Anita, ¿cómo estás? Yo quería agradecer justamente estos relatos, que son relatos de la vida. Me parece fantástico lo que Marta dijiste recién, de poder escuchar al otro y poder escuchar al otro en un relato que es propio y que tiene que ver obviamente con lo judío. Y por sobre todo, 3 mujeres. Y en eso, digamos, me identifico porque sabemos que durante largo tiempo los lugares estuvieron ocupados por hombres y que puedan 3 mujeres relatar toda esa parte de la historia que nos identifica, me parece maravilloso. Así que muchísimas gracias a las 3. Gracias, Alisa. Anita. Hola, permiso. Hola, hola, queridas y muy admiradas mujeres, amigas, investigadoras, sensibles. ¿Se escucha? Bien, Sí, Anita. ¿Escucha? Bien, bien, Sí, Anita. Sensibles, desde la mirada femenina, ver los detalles. Se puede también recordar aquellas cosas que como niños o niñas escucharon en el hogar, no en las reuniones formales, no en instituciones, sino en aquello que conformaba el día a día, lo cual enriquece tanto porque nos emociona, nos conecta y también nos hace muy felices entender las diferencias. Esas diferencias y al mismo tiempo una tradición común entre los sefaradí y los ashkenazí, lo urbano y lo rural, el venir de diferentes lugares del mundo, como la comunidad judía, como en otros lugares, de tantos lugares llegaron, pero esos puntos de contacto que nos emocionan están en vuestros relatos. No son relatos solamente de las anécdotas, son relatos también que hacen entender el contexto, cuál era la Argentina a la que llegaron, cuál era la sociedad en la que insertaron, cuáles son las realidades que tenemos que conocer y los momentos amargos que tuvimos que sufrir como judíos también en el país, aquello que nos constituye y hace que tengamos también como oyentes y como conocedores el legado, la responsabilidad de transmitir todo esto, de esta convivencia en la diversidad y tratar de hacer entender que eso es absolutamente posible, sin perder la identidad, pero al mismo tiempo sumándose a las otras identidades. Los diferentes calles de lo judío diverso, pero también en esta Argentina que supo recibir, en algunos momentos más felizmente, en otros no, pero que da muestras de una participación y esa diversidad que forma también un conjunto que vale la pena de seguir contándola, y insisto en particular desde las voces y las miradas de mujeres con toda la sensibilidad. Así que felicitaciones a las 3. Gracias, Anita. Quiero resaltar el trabajo de Anita en el Centro Marc Turcos. Ella también es una mujer destacada que ha dedicado muchos años, muchísimos años, a la recopilación de la historia de los inmigrantes judíos en Argentina. Y en otra ventanita se encuentra ahí Carmen,
que es la presidenta, Carmen Rosenblatt. Estoy hablando de mujeres, ¿no? Que estamos ya, por suerte, a la cabeza de muchas cosas, que es presidenta de la comunidad hace tantos años de los alemanes, una mujer muy respetada, muy querida, que se impone con la sonrisa. Se impone con sonrisa. Así que las quería saludar y felicitar y agradecerles que estén con nosotros. Además, Marta, está la presidenta de la BITSO de Paraná, que también nos está acompañando. Y yo quería, para cerrar, pedirle un adelanto a Osvaldo de lo que va a ser el festejo del día lunes. Hola, ¿tengo audio? Sí, hola, hola. Bueno, buenas tardes, un saludo para todos. Las felicito a las amigas ya de años, obviamente que escuchando y aprendiendo continuamente, y va a ser un gusto poder compartir este lunes con ellas tantas historias, ¿no? La visión, la óptica de investigadores, historiadores, que han hecho engrandecer aún más este patrimonio que aquí en Villa Domínguez conservamos. Así que hacer un buen y sentido homenaje a todos aquellos que a partir del año 1892 llegaron a esta pequeña estación de ferrocarril que se inauguró en 1890, por eso el 23 de septiembre nosotros celebramos recién la habilitación de la estación ferroviaria, pero que a partir de 1892 es que comenzó a poblarse con los pioneros gauchos judíos aquí en el centro de la provincia de Entre Ríos. Así que una invitación a todos los que están hoy compartiendo estas hermosas vivencias, estas visiones y testimonios de estas mujeres trabajadoras y trabajadoras por la comunidad. Y bueno, los espero el día 21 para poder compartir un poco más de historias de Villa Domínguez, sus colonias, sus pioneros, y en la grata compañía también de Marta, de Graciela, Daniel y bueno, Emanuel Langsam, que es el autor de las crónicas dominguenses. Muy bien. Y ojalá de que en el 131 aniversario podamos festejarlo directamente en Villa Domínguez. ¿Por qué No sabés los asados colectivos que se hace en el hangar de inmigrantes. ¿Cómo se come? ¿Cómo se come realmente? Obviamente que vamos a celebrarlo, lo vamos a hacer. Gracias. Sí. Y ahí con Anita también hemos compartido algún viaje a Domínguez por ahí, ¿verdad, Anita? Que nos encontramos en algún trabajo. Bueno, saludo también a toda la gente, a las amigas, a Carmen, debe estar Belkis, Hammerlash, debe estar Rosita. Bueno, debe haber muchas amigas y bueno, un abrazo para todas. Y agradecerle a Raúl, que siempre es tan amable con todas las conexiones, así que gracias. Sí. Gracias. Y Simón, vos. Y Simón por soportarnos, que lo llamamos a cada rato. Es un santo bueno, Simón, Santo Simón. Vamos a cerrar esta actividad simplemente deseándonos Shana Tova Umetuká. Vamos a abrir todos los micrófonos y así la gente puede verse por la cámara y saludarse y desear al que quiera un Shana Tova lleno de salud y de paz. Y tampoco sabés si cambias el conocimiento. Si vos te podés bancar 14 días. Shana Tova para todos. Shana Tova para todos. Gracias por esto. Gracias. Gracias a todos. Que tengan añada buena. Con salud. Agitiur. Sí. Agitiur, como se decía. Exacto. Y añada buena que tengan. Gracias. Agitiur, qué rico. Gracias. Bueno, ahí se le venía. Perdón. Agiti Yontef. John Merzanghi, sí, como decían los ingleses. Chao, besos. Besos.
Chao.